Muy bien, estamos estudiando la carta a los Efesios y ya vamos avanzando poco a poco. Hoy vamos a seguir un poquito más. El tema que vamos a desarrollar hoy es escogidos en Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? Escogidos en Cristo. Entonces, vamos a leer nuestros versículos claves, que más bien es un verso, pero vamos a leer el verso 3 y el verso 4 de Efesios capítulo 1, todos por favor. Y vamos a leerlo juntos. Gloria a Dios. Si usted trae su celular y no lo ha puesto en modo silencioso, pónganlo en modo silencioso para que no nos vaya a interrumpir. Si lo puede apagar, apáguelo, pero si no, pónganlo en modo de silencio para que no nos interrumpa, porque a veces ni nos hablan, pero aquí se les ocurren hablarnos, ¿verdad? Estamos en la plena prédica. Bien dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, que es nuestro versículo del día de hoy. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo, acuérdense que dice que debemos de orar, todos debemos de orar para que Dios nos revele. Efesios, amén, porque Efesios es una carta muy especial, la reina de las cartas es llamada, porque Efesios no nos habla nada terrenal. Efesios todo es espiritual y todo es celestial. Las riquezas que nos dio Dios en Cristo son espirituales, no son nada materiales, para que no nos confundamos, porque hoy en día está ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? De que si tú tienes, tú has sido muy bendecido de parte de Dios. Pero ese es un evangelio falso, ¿verdad? Distorsionado, porque entonces yo dijera, entonces mi patrón es más espiritual que yo, ¿verdad? Es más bendecido que yo porque él tiene mucho dinero. Entonces gracias a Dios por Efesios, porque aquí estamos viendo que las verdaderas riquezas, las verdaderas bendiciones son espirituales. Amén, hermanos. Entonces, si ustedes recuerdan, en el estudio pasado hablamos de nuestras bendiciones en Cristo Jesús y dijimos que todas estas bendiciones son ¿qué? Espirituales, son celestiales. Efesios, vuelvo a repetirle, no tiene que ver nada con la tierra. Efesios aprendimos que es más bien para elevarnos al cielo, para que nosotros pongamos nuestros pensamientos en el cielo y entendamos que nosotros que fuimos bendecidos con toda riqueza espiritual, todas las riquezas de Cristo, amén, para que de esa manera nosotros nos identifiquemos. Y las bendiciones pues es de que Dios nos bendijo. Acuérdense que aprendimos que Dios se expresó bien de nosotros. Bendecir es hablar bien, bien decir. Maldecir es hablar mal, maldecir. Cuando tú hablas mal de una persona, tú estás maldiciéndolo. Cuando tú te expresas bien, cuando hablas bien de una persona, tú la estás bendiciendo. Amén. Dios, cuando estaba solito, cuando estaba solo, cuando no existía nada, solamente Él, Dios dice que tuvo un beneplácito, ¿verdad? Beneplácito, un buen placer. Algo que a Dios le hizo feliz fue que Él tuvo el plan de tener a mucha gente, crear a mucha gente, ¿verdad? Para que
tuvieran su vida, para que Él pudiera darse a ese pueblo como vida, para que pudieran experimentarlo y pudieran expresarlo. Y en esos planes estábamos nosotros. Fuimos bendecidos. Dios se expresó bien, hermano. Cuando Dios te creó, antes de que nacieras, porque tú no eres de hoy, o tú no eres del día que naciste, tú ya existías antes. Amén, hermanos. No más que en el tiempo pues llegó, estábamos de fila cuando íbamos a venir acá a esta tierra, y estábamos en fila, y a mí me tocó nacer el día agosto 7 de 1970. Ese día me tocó mi turno de venir acá, y tú también tuviste el turno, estabas en fila. Amén. Entonces, pero ya existíamos. Entonces Dios se expresó bien, Dios nos bendijo, Dios habló bien de nosotros. Amén, hermanos. Qué bendición. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no con algunas bendiciones, sino con toda. ¿Y cuánto es todas? Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Allá nos bendijo Dios, allá se expresó bien, hermano, para que nosotros pues sepamos de dónde somos. Nosotros no somos de aquí, ya hablamos eso. Nosotros no somos de esta tierra, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A veces estamos preocupados porque no somos ciudadanos de Estados Unidos y andan sobre nosotros. Pero, hermano, la mejor ciudadanía es de la de arriba, la que tenemos, porque no todos van hacia allá, pero tú y yo somos ciudadanos del reino celestial. Estamos aquí de pasadita, hermano, y ya aprendimos que Dios a sus hijos los guarda donde quiera que andemos. Si Dios no quiere todavía que nos vayamos, aquí vamos a seguir. Si Dios quiere que nos vayamos, nos vamos a ir, le hagamos como le hagamos. Amén. Pero hay que cuidarnos. Por si las flies, hay que cuidarnos. Amén. Pero somos de arriba, gloria al Señor. Somos celestiales, para que nosotros, hermanos, nos identifiquemos como tales. Soy ciudadano del reino celestial. Somos celestiales, por tanto debemos de comportarnos como tales. No somos terrenales. Leímos y estudiamos que dice la palabra que tal es el terrenal, así son los terrenales, pero tal es el celestial, así son los celestiales. Amén. Dios es celestial, Cristo es celestial, y fuimos criados en Cristo. Amén. Fuimos bendecidos en Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, pongamos nuestra mente allá arriba, en el cielo, y miremos pues que allá arriba nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en Cristo, para que desde aquí, desde la tierra, hermanos, nosotros nos expresemos bien de Dios. ¿Te acuerdas que lo aprendimos? Dios nos bendijo para que tú y yo seamos de bendición para Dios. Es decir, nos expresemos bien de Dios, hablemos bien de Dios, es decir, alabemos a Dios. Por eso cuando estamos juntos aprendimos que tenemos que abrir nuestros labios. No podemos quedarnos callados porque Dios nos bendijo. Dios se expresó bien para que tú ahora y yo nos expresemos bien de Dios. Le digamos: gracias, Señor, porque tú nos amaste, gracias porque tú nos salvaste, nos perdonaste, nos hiciste tus hijos, nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay motivos para estar callados. Dios nos amó, nosotros no amamos a Dios. Dios nos amó primero para que ahora nosotros le amemos a Él. Amén. Nosotros no buscamos a Dios. Él dice la palabra que Él nos buscó a nosotros, para que hoy nosotros sigamos buscando más de Dios, más de Dios. Amén. Por eso Lorenzo puso el texto de San Juan 15, ¿verdad? 16.
Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes. Amén. Y los puse para que lleven mucho fruto. Amén. Para que permanezcan y lleven mucho fruto. O sea, para que nosotros pues expresemos esa vida gloriosa de Dios. Amén, hermanos. Ahora miremos cuáles son esas bendiciones, porque vamos paso a paso. Amén. Hablamos de las bendiciones en Cristo Jesús. Dios nos bendijo en Cristo, ya miramos allá arriba. Dios expresó bien, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar así a ver cuáles son esas bendiciones, ¿verdad? Pero como hay varias en este capítulo, hoy nada más vamos a tocar una porque tenemos otra actividad. Amén. Entonces vamos a ver la primera bendición, que es que fuimos escogidos en Cristo para ser santos. Efesios capítulo 1 versículo 4, vamos a desglosar este versículo, ¿verdad? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces este versículo lo vamos a disfrutar como en dos o en tres partecitas. Primeramente vamos a mirar que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Número 2, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces en dos partes, amén, para que lo entendamos. Primera parte dice que esta primera bendición es que fuimos escogidos en Cristo. ¿Para qué? Fuimos escogidos ¿para qué? Para ser santos, amén. Y debemos de darle gracias a Dios siempre por Cristo, porque sin Cristo aprendimos, todo es en Cristo y todo es para Cristo. Fuimos bendecidos en Cristo Jesús, fuimos escogidos en Cristo Jesús. Todo es Cristo, para que nosotros amemos a Cristo, abracemos a Cristo, porque con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo estamos perdidos. Por eso, si usted tiene a Cristo, usted debe de estar contento. El que no tiene a Cristo, es triste la situación y más triste lo que le espera al final si muere sin Cristo. Una perdición eterna. Usted es salvo para siempre porque tiene a Cristo. Y Cristo es eterno, por lo tanto tú tienes vida eterna. Entonces, qué precioso, hermano. En Cristo, en Cristo. Por eso siempre, Señor, gracias por Jesucristo. Amén. Y por eso te decía, no puedes estar callado. Tienes que ser agradecido. Amén. Dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, nos están llevando a la eternidad pasada. Cuando hablamos de la eternidad pasada, estamos hablando de cuando no existía nada, no existíamos nosotros, solamente existía Dios, porque Él es eterno. Amén. Entonces, allá en la eternidad pasada, dice que Dios nos escogió, para que veas que tú existes desde muchísimos años y años atrás. Pero hace los años que tengas de nacido aquí en esta tierra, viniste acá, pero tú ya eras desde antes. Amén. Tú y yo ya éramos desde antes. Entonces, fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios estaba solito. O sea, en la presencia de Dios fuimos escogidos. Pedro nos lo dice. Vamos a Pedro, Berna, capítulo 1, versículo 2. Pedro no dice desde antes de la fundación del mundo, sino que habla de la presencia. Dice, elegido según la presencia, no presencia. Presencia es cuando estás presente. Presencia es los planes y los pensamientos que tenía Dios y que todavía no existían. Amén. Elegidos según elegidos, escogidos o seleccionados, que son palabras sinónimas. ¿Ok?
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Entonces, ¿qué es presciencia? ¿Qué es presciencia? No presencia, presciencia. Fuimos elegidos en su presciencia. Son esos hermosos pensamientos, dijimos, y planes que Dios tenía antes de que vinieran a la existencia. Amén. Pedro nos remonta también a la eternidad pasada para hablarnos de esos pensamientos y planes que Dios tuvo hacia nosotros desde antes que nosotros existiéramos. Amén. Y dice aquí Pedro que no usa escoger, sino que usa elegidos o seleccionados, que es lo mismo. Pero quiero que nosotros pensemos por un momentito cómo te escogió Dios en la eternidad pasada, en su presciencia. Fíjate, Él estaba solo, no existía nada, y Dios tuvo un plan, beneplácito, dice Efesios, así Pablo a los Efesios, un beneplácito, buen placer. Y Dios dijo que en sus pensamientos dijo: Dios, voy a crear a mucha gente, miles y miles y millones de gentes, ¿verdad? De personas. Pero de todas esas personas yo voy a escoger, voy a seleccionar solamente algunos cuantos. En Cristo los voy a seleccionar. Amén. Es como cuando van a hacer las selecciones para los equipos de fútbol, ¿verdad? Y vamos a escoger o seleccionar buenos jugadores para las Chivas, ¿verdad? O para las Américas. ¿Cuánto le van a las Américas? No se crean, no se crean. Dicen que las Chivas son buenas, pero yo siempre he dicho que son buenas, pero en birria. Pero dice Dios, ok, pero voy a escoger solamente algunos cuantos, y nos escogió en Cristo para que tú ames a Cristo, tú ames a Dios y seas agradecidos. Entonces ponte a pensar, allá está Dios, ok, todavía no existe la gente, pero Dios en su presencia hizo ese plan, esos bonitos pensamientos tuvo hacia nosotros, porque crió a mucha gente, y de toda esa gente dijo: a José Ramón, que es Chito, ¿verdad? A este sí, fíjate, fíjate, por eso si te fijaste en el anuncio que mandé, así puse, ¿verdad? De varias gente te escogió a ti. Dime, Chito, si no es de ser agradecidos, porque de toda esa gente dijo: a Chito sí, a este no, a este sí, a este no, a este en Cristo, a este no, a Lorenzo sí, a Luisa también, juntos, ándeles, ¿verdad? Y ahí se fue seleccionando, se fue escogiendo, ¿verdad? A Juan sí, y a Juan Camaney no, ¿verdad? A Luz Rodarte también, y acá con Juan, ¿verdad? Dios empezó a escogernos en Cristo, pero a muchos no los escogió. Y la tristeza es de que mucha gente solo fue criada para la perdición. Por eso cuando estábamos en este mundo y nos hablaron del Evangelio, al principio no quisimos, ¿verdad que no? Nadie quiso. Pero después como que si nos estaban hablando y entendíamos que nosotros éramos de Cristo. Y un día levantamos la mano y le dijimos: yo quiero a ese Cristo, porque se tenía que cumplir el tiempo. Amén, hermanos, de que Dios te escogió. Y mira, aquí estamos, de toda la gente allá afuera,
Dios te atrapó a ti y a mí porque somos de Dios. Siempre hemos sido de Dios, hermano, porque allá nos escogieron. Amén. Pero hoy vas a aprender que de allá del cielo te tuviste que salir. Nos tuvimos que salir. Y por eso existimos aquí en esta tierra. Amén. Entonces vayamos a Jeremías. Miremos pues que cuando dice que a unos escogió y a otros no, eso se llama soberanía de Dios. O sea, en su soberanía Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Nosotros no decidimos escoger a Dios, lo leímos, ¿verdad? Dios nos eligió a nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Porque nosotros no fuimos los que decidimos, ay, voy a ir a la iglesia y me voy a entregar a Dios. No, nosotros no decidimos, nosotros no queríamos. Es más, somos cristianos y ni queremos venir. O sea, fue Dios quien nos atrapó, fue Dios quien nos habló, fue Dios quien nos llamó y nos trajo aquí. Dios nos hizo que nos arrepintiéramos a través de el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios que le dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Vamos a comprobar con la palabra que esto es soberano. Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios es de que Él hace las cosas y no hay nadie que le diga, ¿por qué hiciste eso? Y si alguien le dice, Señor, pero ¿por qué a mí no? Y Él dice, porque así quise yo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Soy Dios. ¿Y qué hacemos? Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos escogió en Cristo por amor, por amor. Fíjate qué precioso, Dios te amó. Quiere decir que cuando Dios estaba escogiendo, cuando Él dice a Chito, porque a Chito lo amo, por eso lo escojo. Fíjate, Chito, por Lorenzo, porque a Lorenzo lo amo juntamente con Luisa, yo los escojo. A este no lo amo. A este no lo amo. A este tampoco. Fíjate, hermano, cómo no darle gracias a Dios. Dios te amó a ti con amor eterno. Desde allá nos amó Dios, hermano. Fíjate, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Por eso Juan dice, miren con qué amor nos ha amado el Padre para que seamos sus hijos. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Fíjate, dice, mirad, para que tú estés atento y mires con qué gran amor nos amó Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú y yo le conocemos al Señor desde antes, hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Póngalo en silencio. Amén, santos. Dios te amó, hermanos. No fuimos aborrecidos, porque a unos Dios amó y a otros aborreció. Por eso debes de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me amaste y por ese amor me escogiste. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4 que versículo 5, ¿verdad? Si va rápidamente para que veas que no estamos forzando las escrituras, sino estamos hablando bajo la pureza de la palabra del Señor, porque Pablo dice que fuimos escogidos en amor. En amor. Esta palabra amor tenía que ir en el otro versículo.
Si tú lo pones, Berna, el versículo 3, el versículo 4, perdón, y le añadimos eso, vas a ver que concuerda. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y luego sigue otra bendición, que es la predestinación. Esa es otra bendición. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer algunos versículos para que veas que Dios es soberano y Él decidió amarte a ti y a otros aborrecer. Es, por ejemplo, yo siempre he puesto el ejemplo de, por ejemplo, este púlpito. El que trabajaba la madera, él compró madera, ¿sí o no? Pero en su plan estaba hacer este púlpito. Y cuando él hizo este púlpito, él desperdició mucha madera. Y la madera que él tanto desea y amaba era la que está aquí. Porque al final de toda esa madera lo que quería era sacar este púlpito. Y la demás madera, la pedacera, la avienta a la basura. Dios te escogió a ti para un propósito. De mucha gente, Dios te escogió a ti para su propósito. ¿Y lo demás qué? A la basura, al lago de fuego. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendencias de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, el escoger, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Dios no te escogió a ti por cosas bonitas que hiciste antes allá, o porque tú le caíste bien a Dios y dijo Dios, mira, este me cae bien. No, hermano, sino que Dios decidió escogernos porque Él nos amó. Él decidió amarte a ti y a otro aborrecer, y esa es soberanía de Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todavía no había nacido, todavía no echa ni mal ni bien, pero como Dios es soberano y Él escoge al quien quiera, Él dice, voy a escoger a Jacob y a este voy a amar, mas a Esaú no lo amo. Fíjate bien, del mismo vientre. ¿Quién le puede decir algo a Dios? Por eso yo no puedo estar callado. Yo tengo que decirle, gracias Señor por mi elección. Gracias porque me amaste con amor eterno. Gracias porque tú me escogiste en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios, en su plan que Él tenía, también estaba en que todos teníamos que salir. Todos teníamos que salirnos del cielo. Ahora, ¿por qué teníamos que salirnos del cielo? Porque allá en el cielo hubo una rebeldía. Tú ya sabes de eso. Satanás se rebeló y nos engañó a muchos de nosotros. Y como allá no podíamos estar a causa del engaño del pecado, entonces dijo Dios, todos fuera de aquí. Este lugar es santo, fuera de aquí.
Y yo no voy a abundar más de esto porque Efesios no es para hablarnos de gente caída y pecadora. Efesios es para hablarnos de gente levantada, gente celestial, para que pongamos nuestra mente allá arriba, no abajo. Si tú quieres saber más de eso, lee la preexistencia de la iglesia, estudia la preexistencia de la iglesia, ahí te vas a dar cuenta por qué nos salimos. Pero tengo que comentar poquito para que entiendas por qué tuvimos que salirnos, porque pecamos allá en el cielo. Dios dijo fuera, pero gracias a Dios, como Él nos ama tanto, no nos aventó solos, hermano. Cristo vino por delante de nosotros. Gracias al Señor, hermano. Dios, hermano, o sea, de que fuimos escogidos en Cristo. Entonces cuando Él dice fuera, dice Cristo, pero fuera tú también. Pero ese es Dios. Por eso la palabra nos habla de las salidas de Dios. Amén. Una salida es que salió en Adán, otra salida en Cristo. Pero ahí viene Dios con nosotros, hermano. Dice la palabra que Dios ya venía por delante de nosotros. Cuando llegamos a esta tierra, Dios ya estaba aquí esperándonos. O sea, de que cuando yo nací, no crea que Dios se quedó sorprendido. ¿Y este quién es? Ay, no, hermano, Él ya me conocía, Él ya sabía que yo iba a nacer, sabía quién iban a ser mis padres. Lo mismo tú, hermano, Él ya sabía cuando tú ibas a nacer. Sí, Él ya lo sabía porque ya nos había creado. Amén. Pero tuvimos que salirnos. Pero quiero que vayas mirando que aunque no salimos a causa del engaño del pecado, nosotros somos santos porque fuimos escogidos. Amén. Y para ser santos, vamos a la palabra del Señor. En el versículo vamos a ir a un ejemplo para que veas en Lucas, el hijo pródigo, en el capítulo 15, versículo 11 y versículo 13, para que veamos pues de que nos rebelamos contra Dios y nos tuvimos que salir de la casa. ¿Ok? Pero aunque salimos, nunca dejamos de ser los escogidos de Dios. Nunca dejamos de ser los seleccionados de parte de Dios. Amén. Pues, es decir, nunca dejamos de ser hijos de Dios. En Lucas capítulo 15 tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? De el hijo pródigo. Es una historia, por eso me voy a ir, una historia que ya conoces, por eso me voy a ir rápido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia. Y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vayamos viendo con detalle. Este hijo menor pide su herencia, ¿sí o no? Y el padre, ¿qué dijo? No, ¿cómo? No, ok, aquí está lo que te corresponde. Y dice que enseguida se marchó, se salió de la casa. Cuando un hijo pide lo que les corresponde y se sale de la casa, eso es rebeldía. Pues eso somos nosotros. Este hijo pródigo eres tú y soy yo. Nos rebelamos allá arriba y le dijimos, nos vamos pues. Y nos venimos acá a esta tierra. ¿Y a qué venimos a esta tierra? ¿A qué venimos a esta tierra? A desperdiciar nuestra vida. A desperdiciar nuestra vida. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Versículo 14.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, como que si de repente reaccionó y dijo: yo no soy de aquí. Fíjate bien, quiero que vayas viendo la escena, que aunque el hijo salió de la casa, no dejó de ser un hijo de Dios. Amén o no amén. Y Dios nunca se olvidó de él. O sea, perdón, el Padre, que es tipo de Dios, el Padre. Este Padre nunca se olvidó de su hijo. Siempre fue su hijo. Dios lo amó y aunque estaba perdido, lo seguía amando. Mira qué grande es el amor de Dios, porque Dios nos ha amado con amor eterno, pero ahora Dios nos sigue amando y Dios nos seguirá amando por la eternidad, porque somos sus hijos. Este hijo se fue, se perdió, pero Dios lo seguía amando. El Padre lo seguía amando, lo seguía esperando. El Padre sabía que allá no era su habitación. El Padre sabía que acá era su casa y que un día lo iba a traer a casa. Fíjate, amén. Volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos ricos, pero a veces andamos viviendo una vida pobre y miserable aquí, hermano. Somos ricos, pero nuestras riquezas son espirituales. Amén. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti. Salirnos de la casa es rebeldía, es pecado. Pecamos allá arriba, nos salimos fuera y nos venimos a esta tierra a malgastar nuestro dinero, pero ojo, seguimos siendo hijos de Dios. Amén, hermanos, porque Dios nos escogió en Cristo Jesús. Somos de Dios, somos del pueblo celestial, de la familia celestial. Amén, hermanos. Pero miren, me voy a levantar y voy a ir con mi padre. ¿El hijo fue quien decide ir al Padre? ¿Ir de regreso al Padre? No, si tú ves las otras parábolas atrás, te vas a dar cuenta que es Dios quien vino a buscarlo. Te vas a dar cuenta que es el Espíritu Santo que le desargulló de pecado. Y fue por eso que lo convenció de pecado y dijo: no, tengo que arrepentirme, me voy a levantar y regresaré a casa de donde soy, hermano. Gracias a Dios que un día nos predicaron la palabra y fue el Espíritu Santo que nos desargulló, nos hablaron, Cristo, 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 hablándonos: ven a Cristo, ven a Cristo. Y el Espíritu Santo te dijo: sí, has pecado, pero tú eres un hijo de Dios, eres llamado para que regreses a casa. Y un día dijimos: sí, Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame. Y ese día nos levantamos para regresar nuevamente a Dios, para ser reconciliados con Dios. Y cuando llegamos, miremos ahí que cuando llega a casa, Dios no le dice nada, lo estaba esperando. El Padre lo estaba esperando. Y el: Señor, he pecado. Le cortó el habla y le dijo: hey, báñenlo, porque viene, pero entre los puercos, imagínate. Báñenlo y póngale un vestido nuevo y maten el becerro, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Aleluya. Amén. Esa es nuestra conversión a Cristo. Regresamos a Cristo. Tú y yo andábamos perdidos, pero gloria al Señor que Él nos encontró. Amén, hermanos. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Estamos hablando de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos. Tú eres escogido de Dios. Tú eres de Dios.
Tú eres de la familia celestial, para que tú te identifiques, amén, como lo que eres. Eres de arriba, hermano. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Fíjate, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que nosotros viniéramos a la existencia, Dios nos escogió y Dios, ¿qué dice? Nos santificó. Amén. Dios nos santificó, y esta es la otra segunda parte que nos toca estudiar. ¿Ya aprendiste que te escogieron, hermano? Que te escogieron en Cristo Jesús, para que estés contento y agradecido con Dios. Soberanamente y por amor fuiste escogido de entre tanta gente, hermano. Soy ciudadano celestial. Amén. Regresemos a Efesios capítulo 1 versículo 4 para ver la segunda parte. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogieron? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo Jesús de antes de la fundación del mundo. Este yo lo amo, este sí escojo, este no. Amén. Pero para algo nos escogieron. ¿Para qué? Para ser santos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primeramente para que seamos santos. Fíjate bien, la mayoría de cristianos, cuando oye esta palabra, para que seamos santos, se asusta y cree que ser santos es ser persona sin pecado. Una persona que no peca, esa es santa. Entonces, pues ¿quién es santo de nosotros? Si todos pecamos. No, hermano, esa es está muy mal aplicado. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos y fuimos santificados en Cristo Jesús. Fuimos escogidos y fuimos santificados. Cuando dice aquí para que fuésemos santos, es para que nosotros estemos en esa posición de santos. O sea, de que cuando Dios nos escogió, nos puso en Cristo, nos puso en Él, nos puso en Dios. Y como Cristo, como Dios es santo, por eso te santificaron a ti. Amén, hermanos. O sea, esto de que somos santificados para ser santos, nos está hablando de que la vida de Dios se hizo una con nosotros, o nosotros nos hicimos uno con la vida de Dios, que esa vida es santa. Por lo tanto, somos santos, tenemos la vida santa de Dios, tenemos la naturaleza santa de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues tú eres santo, hermano. Pero pastor, tú eres santo. Aquí está el hijo pródigo, se perdió, pero él era hijo de Dios. No dejó de ser hijo de Dios. Pero ahora, ¿cómo se predica? Que si tú eres cristiano y te vas al mundo, dejas de ser hijo de Dios, pierdes tu salvación. Hermano, qué tristeza. Yo soy escogido y soy santificado en Cristo Jesús, porque fui escogido en Cristo y fui puesto en Cristo, y esa vida es santa. Por lo tanto, soy santo. Amén, hermanos. No es por lo que eres tú, sino por la vida santa que está en ti. Por eso somos llamados santos, por la vida santa que está dentro de nosotros. Cristo, como el Espíritu Santo, entró en nuestras vidas, por lo tanto somos santificados. ¿Cómo la ves? Tú eres santo. No te dejes engañar por el diablo. Caíste, pecaste, arrepiéntete, levántate, porque tú eres de allá de arriba. Tú no eres de abajo para vivir entre los marranos. Tú eres de arriba para vivir la vida de Dios, hermano. No podemos quedarnos en esa condición, porque nuestra ciudadanía es de arriba. Somos santos. Diga conmigo, yo soy santo. Tenemos que confesarlo, yo soy santo. Y cuando el diablo te quiera acusar, dile, soy santo. No por lo que hago, sino por la vida santa, que es la vida de Dios que está en mí. Soy escogido de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10.
Aquí te vas a dar cuenta que tú eres santo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Versículo 10 y versículo 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Oh, hermano, esto te hace vibrar adentro, hermano. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es Dios quien nos santifica. No somos santos por lo que hayamos hecho, por lo que somos o hacemos. Somos santos porque creímos en Cristo y porque esa vida santa entró en nosotros. Por lo tanto, soy santo. Amén, hermanos. No importando cómo seas. Entonces puedo pecar, pastor. Yo no estoy diciendo eso. Porque ahorita vas a aprender que Dios te quiere hacer más santo y más santo y más santo hasta que llegues a ser santísimo. Ese es el problema, de que muchos hermanos se han quedado con ser santos y se han conformado. No te conformes, porque Dios quiere que avances en esa santidad y que seas más santo. Porque dice Dios ser santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano, yo soy santo, pero dice Dios, tienes que ser más santo hasta que llegues a ser santísimo como yo. Entonces nosotros tenemos que anhelar esa vida santísima. Es decir, que la santidad de Dios nos vaya capturando, hermano. Que la vida de Dios, la vida santa, nos vaya llenando, 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 hasta que todo nuestro ser sea santificado por completo. Amén. Tenemos que anhelar. Hay una santificación posicional y una santificación disposicional, y tenemos ahora que disponernos a esa vida santa. ¿Quieres ser más santo? ¿Dónde está la vida santa? En cambiarme bien, en estar muy serio. Eso es la vida santa, hermano, porque a veces aparentamos la santidad. No, hermano, eso se llama hipocresía, y Dios aborrece esa hipocresía. Y se los dijo a los religiosos fariseos: ustedes son hipócritas, que se creen muy santos. ¿No se han dado cuenta que y les hace preguntas: ¿quién es el que santifica? ¿El oro o el templo? Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero mira, hermano, qué precioso. No podemos nosotros por nuestro comportamiento, soy santo. No, hermano, no aparentamos. Solo hay uno que es santo. Amén. Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, es por eso que somos llamados santos, porque la vida santa entró a nosotros, nos hicimos uno con esa vida santa. Quiero ser más santo, simplemente permitir que el Espíritu Santo me vaya capturando, abrazar más a Cristo, acercarme más a Dios, buscar más de Dios, anhelar más de Dios, y yo me voy santificando, hermano. Me voy haciendo más santo, hasta que yo llegue a ser santísimo. Ese es el anhelo de Dios. Apréndetelo. Hay santo, hay más santos y hay santísimos. Dios quiere que lleguemos a la vida santísima. Éxodo capítulo 3 versículo 4. Aquí tienes un ejemplo para que veas que Dios es santo. Porque cuando digo que solo Dios es santo, algunos van a decir: no, pero la iglesia, Pablo siempre habló de los santos. Porque somos santos, ¿por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Amén. Por eso ahora yo también soy santo, porque tengo la vida de Dios. Soy nacido de Dios, soy hijo de Dios, soy escogido. Amén. Por eso Dios me escogió y me santificó.
Su vida santa está en mí. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó. Aquí está hablando de cuando Moisés vio la zarza arder, ¿verdad? Ya lo sabes. Me quiero adelantar por el tiempo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Se acercó para ver qué, ¿verdad? Y dijo: no te acerques demasiado, ¿verdad? No te acerques así como vienes. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Miren pues, que a donde llega Dios, como Él es santo, eso se convierte, ¿qué? Santo. Donde llega Dios, como Él es santo, llega la santidad. Todo a su alrededor se vuelve, se transforma santo. Por eso le dice: cuidado, Moisés, no te acerques así. Este lugar, tierra santa es. Quítese el calzado de sus pies. Está hablando que cuando nosotros nos acercamos al Señor, vamos a ser santificados. Por lo tanto, nuestra forma de caminar, nuestra forma de comportarnos, de conducirnos, tiene que ser diferente a los demás. Yo soy hijo de Dios, soy santo porque la vida de Dios me llegó y Dios me apartó para dejar de ser común a los demás. Mira, hay miles y miles y miles de personas, pero tú y yo somos diferentes, y lo digo con respeto y con humildad. Todos ellos son comunes y corrientes. Tú no eres común y corriente, tú eres algo especial para Dios. Dios te escogió, tú eres santo, tienes la vida de Dios, eres hijo de Dios. ¿Para qué, hermano? Para marcar la diferencia. Dios es santo y Él es diferente a todos. Dios es santo y Él es diferente a todos. Tú eres santo, tú tienes que marcar una diferencia en los demás. Soy un hijo de Dios, porque tristemente hoy en día hay muchos cristianos que son hijos de Dios, pero nadie los reconoce. Ni ellos se identifican como lo que son. Es igual, se comportan como cualquiera. Mi hermano, tú no eres cualquiera, tú no eres común, tú eres diferente, para que vivamos esa vida diferente, que es la misma vida de Dios. Amén. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Levíticos 20, 26. ¿Lo tienes? Habéis pues de serme santos. Fíjense bien. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y como ustedes están puestos en mí y yo en ustedes, ustedes deben de serme santos. Tienen mi vida santa. Ahí está la santidad, hermano. ¿Quieres santificarte? Ve con Dios. Busca a Dios. Abraza a Dios. Deja que Dios siga extendiéndose dentro de ti, y tú vas a ser más santo. Amén. Hasta que llegues a ser santísimo. Apréndete eso. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado. Fíjate, apartados para ser santos. Estamos en lo mismo, ¿ve? Dios dice que seamos santos porque para eso nos ha apartado de los pueblos, para que seáis míos. Somos diferentes, no somos comunes. Dios nos escogió de toda esa gente, ¿para qué? Para que seamos santos, para que vivamos la vida de Dios, para que expresemos esa vida de Dios. Te decía, se me acabó el tiempo, pero el Señor Jesús le dijo a los religiosos que ellos eran hipócritas, porque aparentaban ser santos. Y Él les dijo: ¿quién es el que santifica? ¿El oro o el templo? ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién santifica? ¿El oro o el templo? O sea, cuando traen el oro al templo, ¿quién es santificado? ¿Quién santifica, el oro o el templo? Claro que el templo.
En aquel entonces, en aquel tiempo, cuando llevaban el oro al templo, una vez puesto en el templo como ofrenda, ese oro dejaba de ser común. Mientras que estaba afuera, era común a todo el oro. Pero cuando llegaba al templo, ese oro era especial, era santificado, porque iba a ser ahora útil para los utensilios en el templo, los utensilios de Dios. Pues cuando tú y yo venimos a Cristo, nosotros nos volvimos santos, nos santificaron en Cristo Jesús. Pero acuérdate que ya lo eras antes, amén, para que sepas lo que tú eres y te identifiques como que eres, con lo que eres, amén. Entonces, vamos con la última parte de Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya te lo aprendiste que eres santo. Ya Dios te puso en Cristo y eres santo, pero ahora tienes que disponerte para que seas ¿qué? Más santo hasta que llegues a ser santísimo. Hay ejemplos. En el Antiguo Testamento estaba el templo. Ahí abajo, allá estaba el atrio. Ahí enseguida estaba el lugar ¿qué? Santo. Y acá el lugar santísimo. ¿Y dónde era el anhelo de Dios? ¿Dónde vivía Dios? En el lugar santísimo. Y para que Dios pudiera glorificarse y manifestarse al pueblo, el sumo sacerdote tenía que entrar a hacer un sacrificio, ¿se acuerdan? Al año. Y Dios, cuando se agradaba de ese sacrificio, se manifestaba en los que estaban ahí, ¿verdad? En el lugar santo. Pero Cristo, por el sacrificio que Él murió, Él fue el único sacrificio perfecto. Y dice que cuando murió se rasgó el velo que dividía el templo, el lugar santo con el lugar santísimo, para que ahora nosotros tengamos una entrada libre, para que de estar allá en el lugar santo nos vengamos al lugar santísimo. O sea, hermano, tenemos que anhelar esa vida santísima. O sea, yo le doy gracias a Dios porque ya habíamos entendido una parte de lo que es ser santos, pero ahora yo quiero ser santísimo, santísimo. Y tengo el camino abierto para abrazar a Cristo, para caminar con Cristo, para vivir con Cristo y llegar a ser esa vida santa. Esa vida santa es la que te va a quitar esa mancha, para que seamos sin mancha. Tristemente nosotros traemos una mancha. ¿Cuál es la mancha que tú traes? ¿Cuál es la mancha que yo traigo? ¿Cuál es la mancha que todos traemos? La mancha del pecado, la mancha de esta carne de pecado. Estamos en un mundo corrupto, pecaminoso, que nos salpica, nos mancha, nos manchamos, hermanos, cuando salimos allá afuera. Por eso, hermano, por eso cuando salimos nosotros afuera andamos haciendo algo que no tenemos que hacer, porque todo el mundo luego nos mira, porque usted es santo. Por eso, hermano, no se tiene que preocupar, porque usted es santo, y una salpicada en esas vestiduras blancas se le echa de ver. Pero entre más nosotros nos santificamos, esa mancha va a irse quitando. Tristemente traemos esta mancha en nuestra carne. Tristemente estamos en este mundo corrupto, caído, pecaminoso, y pecamos. Pero a medida que Dios nos va santificando, esta mancha va desapareciendo. Es Cristo quien nos va a quitar esta mancha. Tú no te la puedes quitar. Es la vida de Dios. Por eso cerramos con Efesios capítulo 5, versículo 25. Me voy a brincar hasta el capítulo 5 y luego lo explicamos porque vamos a llegar allá. Pero fíjese lo que dice aquí, para que vea que es Cristo quien nos está santificando, nos está lavando y nos está quitando esa mancha, porque Él quiere presentarse así, una iglesia gloriosa, que no tenga arruga y que no tenga manchas, que sea pura para el Señor. Según Efesios capítulo 5, versículo 25. Y con esto cerramos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron las hermanas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por nosotros?
para santificarla, para que seas más santo. Amén. Para que seas santísimo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está haciendo Cristo a través de la enseñanza? Oh, porque Él quiere quitarse esta mancha. Amén, hermanos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, cuando uno le presta atención a esto, solita la palabra nos va enseñando. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Dale gracias a Dios por ese gran amor. Dale gracias a Dios porque Él te ha escogido en Cristo Jesús, te ha bendecido en Cristo Jesús, te ha santificado en Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir disponiéndonos a Él para anhelar más de esta vida santa y toda mancha y toda arruga se ha quitado de nosotros. Toda arruga, todo eso viejo de nosotros se vaya siendo absorbido por la vida de Cristo, y Él nos vaya renovando, nos vaya transformando, nos vaya haciendo como Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me has bendecido, Señor. Tu palabra dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Somos ricos, Señor Jesús. Nuestras riquezas son espirituales y celestiales, Señor. Padre, gracias, ayúdanos a identificarnos como lo que somos. Somos de arriba, Señor, somos de arriba. Perdónanos, Padre Celestial, si a veces andamos como que si fuésemos de aquí de abajo, Señor. Pero gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú siempre nos has amado, nos amas y nos seguirás amando porque somos tus hijos. Muchas gracias por mis hermanos. Yo sé que han sido bendecidos, Señor. Yo sé que tú les has hablado a sus corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha entregado su vida, pero ha sido predestinado, tú le estás hablando, Señor. Que él pueda levantar su mano, ella pueda levantar su mano y decir: Señor, aquí estoy. Sálvame, que perezco. Y tú le puedas salvar, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que ha caído y se siente que no tiene el perdón, que tú a través de esta palabra lo puedas levantar y restaurar, Señor, y el que pueda alzar sus ojos arriba y entender que es de arriba, que es celestial, que ha sido santificado en Cristo Jesús. Señor, levántanos para ti, Señor Jesús. Somos tu pueblo, tu iglesia, Señor, y estamos aquí en esta tierra para un propósito. Tu propósito es que expresemos tu vida, Señor, y que también te representemos, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor Jesús.